Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, Isabel Rojas, del Perú y de América. Muy buenas noches. Un gran abrazo, un saludo para allá. Espero que estén bien. Que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes. Amén. Vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos, en tanto los hermanos se van conectando a esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, en esta noche te damos las gracias por regalarnos la vida un día más. Gracias, Señor, por todos tus cuidados y misericordias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Señor, perdona todos nuestros pecados. Libéranos de toda opresión, de todo pensamiento negativo, malo, depresivo. Líbranos, Señor, de toda carga innecesaria. Ayúdanos a viajar ligero, a viajar liviano, Señor. Dios mío, ayúdanos a no estar preocupándonos. Tu palabra nos enseña en Filipenses, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Padre, tú tienes el control de este universo, la historia de este universo, Señor, tú lo controlas. Obviamente nuestras vidas también. Eterno Dios, entregamos este tiempo en tus manos. Hasta aquí, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad nos ha acompañado durante estas 811 noches. Y cada noche una noche de gloria, una noche de bendición, toda vez que hemos compartido tu preciosa palabra. Amoroso Dios, entregamos este tiempo en tus manos, nos ponemos bajo tu autoridad y señorío, nos ponemos, Señor, bajo tu poder. Oramos para que tu Santo Espíritu sea dándonos luz y revelación en esta noche. Que sea palabra tuya, Señor, que sea tu palabra usándome, Señor, a mí, a través de mí, para llevar al que lo necesita en esta noche. Bendice a los que nos ven por el YouTube, a los que nos ven por el Facebook Live y a todos nuestros hermanos queridos, nuestra familia querida del Zoom también. Nuestro Padre, aquellos hermanos que no vemos en estas últimas noches, en estas últimas semanas, bendícelos, alcánzalos con tu gracia, con tu favor, oh Dios, que sean llenos de tu amor, oh Dios, donde quiera que estén. Tal vez están enfermos, tal vez están atravesando situaciones difíciles, apremiantes. Padre bueno, tú eres un Dios de amor, bendícelos, donde quiera que estén, que tu gracia y tu favor los alcance. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Muy buenas noches. Bienvenidos. Hola, Rocío. Bienvenida también, bienvenida María Rivas. Ah, qué tremendo, puras mujeres. Estas mujeres valerosas, mujeres guerreras de Dios. Qué tremendo. Está Isabel, está María Rivas, está Rocío. Ya podemos hacer una selección con ustedes. ¿Qué tal la noche? ¿Cómo fue anoche? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Excelente? Gloria a Dios. Amén. Nosotros no pudimos ni siquiera ver, estábamos en una zona un poco complicada, allá en el Callao, pero bueno, nosotros cumplimos nuestra parte también. En esta noche el título del mensaje es Ha venido tu luz. Vamos a leer en el pasaje de Isaías capítulo 60, versos del 1 al 2. Isaías 60, del 1 al 2.
Dice así la palabra del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Nosotros vamos a estar centrando en este pasaje bíblico el mensaje de esta noche. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. El libro de Isaías, del profeta Isaías, es un libro que para algunos eruditos es como una Biblia en miniatura, como una Biblia concentrada. Porque la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y también está como que separado en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es interesante el libro de Isaías. Isaías vivió, ministró más o menos entre 700 y 650 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él escribe, guiado por el Espíritu Santo, esta frase se estaba refiriendo que iba a haber un Mesías que iba a traer la luz a este mundo, ¿verdad? En este capítulo 60 nos predice el advenimiento del Mesías Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. La gloria del Señor aparecería entre su pueblo y muchos gentiles vendrían a su luz. Es decir, ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, ¿correcto? Ya estaban separados, estaban escogidos. Entonces, 700 años, el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribe esta profecía, dando a saber que nacería un Mesías redentor que traería la luz a este mundo. Levántate y resplandece, está hablando al pueblo de Sion, al pueblo de Dios, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El nacimiento de nuestro Señor Jesús marcaba todo un hito, partía a la existencia, la historia universal en dos, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Antes de Jesucristo era tinieblas, ¿no? Y una vez que viene el Señor Jesús, llega la luz. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido, Jairo, qué gusto de verte. Bendiciones, hermano. Entonces, aquí podemos establecer muy claramente, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento aplican estos versículos al ungido ministerio de Jesucristo en Galilea. Se está cumpliendo esta profecía desde que comenzó el gran avance misionero en el Nuevo Testamento, es decir, desde la iglesia primitiva, desde cuando nace la iglesia. Nosotros estamos viviendo todavía la era de la iglesia, la etapa de la iglesia, la dispensación de la iglesia, que comienza 50 días después de que nuestro Señor Jesús es resucitado, el día de Pentecostés, ¿correcto? Cuando viene el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí, no, hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos hasta ahí. Ahí nace la iglesia, 50 días después, en el día de Pentecostés. Nace la iglesia, ¿correcto? Y de ahí para adelante hasta el día de hoy, continúa la extensión del reino. En Mateo, por ejemplo, venimos 700 años después, ya estamos en Mateo, el Señor Jesús ya nació, ya tiene 30 años, Él comienza su ministerio. Mateo 4, 16, 17 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aleluya. Había venido la luz a este mundo, ¿no? Ya llegó, ya nació aquí. El pueblo, dice Mateo 4, 16 y 17, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, es decir, la luz de la vida les resplandeció a los que estaban para morir. En el verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, en otras palabras, en buen romance, la venida de nuestro Señor Jesucristo es la venida del reino. Nosotros la semana pasada estuvimos estudiando, ¿no? Toda la semana sobre la mentalidad del reino. ¿Qué era el reino? ¿A qué se denomina el reino de los cielos? El reino de Dios, ¿no? Y el Señor Jesús comienza predicando, ¿no? Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el que acerca el reino de los cielos a esta tierra. Él es el que ilumina a esta tierra que estaba en tinieblas y en oscuridad. Él es la luz de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es interesante ver cómo el Señor controla la historia del universo y de las personas en particular, de manera que entreteje nuestra vida en su plan. Es tremendo, ¿verdad? Es maravilloso. ¿Cómo el Señor ha permitido que nosotros tengamos que nacer en esta generación? ¿Cómo el Señor ha permitido que este humilde servidor tenga una tribuna cada noche para compartir la palabra? Tuvo que ser Él. No hay otra razón. No hay otra forma. No es gracias a mis méritos, a mis capacidades, a mis estudios. Olvídense, eso no tiene nada que ver acá. Es el Espíritu Santo de Dios el que los reúne a ustedes. Hay mucha gente que a veces comentan entre ellos y dicen, ¿cómo puede ser posible que 800 noches se estén reuniendo? 800, todavía hay gente que se reúne todavía. Y ya saben que yo no les pago a ustedes para que estén ahí, ¿verdad? Y ustedes no me pagan a mí para yo estar acá. No pasa nada de eso, ¿verdad? No lo estoy coaccionando, no lo estoy coimeando para que ustedes se congreguen. Es el Espíritu Santo de Dios, Él es el que los reúne en diferentes lugares. Los reúne el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Él está entretejiendo sus vidas en su plan perfecto. Repito, Él, ¿no? Él es el que de alguna manera controla la historia de este universo desde su creación hasta su fin y también controla a las personas, a las gentes de una manera particular a cada quien y entreteje nuestras vidas en su plan divino, en su plan original. Yo no le pedí al Señor estar predicando, compartiendo. No le dije, hice mi berrinche, mi fiesta depresiva, quiero predicar, quiero predicar. Probablemente en algún momento sí, pero cuando nadie me invitaba, cuando nadie quería que comparta, entonces por ahí que se me fueron bajando. ¿No? Y de verdad fue así, ¿no? O sea, yo era el menos indicado. Es que el Señor ha escogido lo más vil de este mundo, ¿no? Sí, ha escogido a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios. Ha escogido a lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Y ha escogido a lo más vil. Ya que si me ha escogido a mí, yo digo, pues, bueno, si el Señor escogió a la burra de Balaam, entonces ya también yo podría calificar ahí. El Señor es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Esta semana pasada estuvimos con unos hermanos que vinieron de México y de California a hacer misiones en Huancayo. La experiencia definitivamente fue enriquecedora porque nos anima, nos motiva, nos estimula a unirnos a ese esfuerzo evangelístico misionero alrededor del mundo. Cuando ves la gran necesidad, ¿no?, que existe, el hambre y la sed de la palabra, ¿no? Y cuando comienzas a sentir esa compasión que tienen estos personajes de venir tan lejos gastando su billete, su dinero, en lugar de estar en Aruba, en lugar de estar ahí en Punta Cana, ¿no? En Cameron, disfrutando, ¿no? Digamos, de un crucero. Ellos vienen aquí a esos lugares inhóspitos a predicar la palabra de Dios. Entonces tú dices, algo debe estar pasando, algo está ardiendo en su corazón para que ellos puedan venir de tan lejos, invertir su dinero para predicar su palabra, ¿no? Entonces, a mí particularmente es la sensación que me dio, ¿no? De verlos ahí compartiendo, haciendo llegar el mensaje a las personas.
Ahora, cuando tú ves esas almas que están sumergidas en tinieblas, como dice el pasaje de Isaías, cuando tú ves que el mundo está en oscuridad, en tinieblas, entonces tú sientes esa necesidad de querer acercarle la luz hacia ellos. ¿Para qué? Para que ya no estén en tinieblas. Por eso Pedro dice, ¿no? Que el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estamos en tinieblas, tenemos la luz de la vida. Por ejemplo, en Cochas el día 29 de julio se realiza, todos los años hacen un desfile y desfilan todas las instituciones, ¿no? Las iglesias, las congregaciones que hay ahí, desfilan. Hay un estrado de honor y el pastor Inga, que fue el que de alguna manera concentró a esos misioneros, estaba ahí. Y saben que él era algo así, digamos que dentro del palco de honor era uno de los principales. O sea, me sorprendió verlo. Ahí lo llamaron a él que tenía que presidir ese desfile. Interesante. Un pastor presidiendo un desfile popular del pueblo, ¿no? Entonces, digo, todo eso sucede acá. Sí, acá sucede. Es tremendo. Ahora, esto se realiza en un parque que es como un estadio, ¿cierto? De gras, enorme. Entonces, fíjese que en tres de las esquinas habían el palco, sus palcos, sus tribunas, ¿no? Estaban con esas bandas musicales de viento, que son numerosos músicos y tal, y cada quien tocaba su música diferente, su baile, y su trago, y ¿no? Su pachamanca, todo. Estaban sumidos en sus ritos y costumbres religiosas, llenos de idolatría y de paganismo. Interesante, ¿no? Porque esa es tu costumbre. Cuando nosotros dijimos que estamos yendo a Huancayo, decían, te vas para el Santiago. Y nosotros ni idea qué cosa era el Santiago, ¿no? El Santiago. Santiago, hay un pueblo de Santiago allá, ¿no? Estábamos como Castillo, ¿no? El Santiago confundió saluda a mi hermano Santiago, hijo, y estaban preguntándole por la capital de Chile, ¿no? Entonces, me pasó casi algo parecido, porque me dijeron, ¿te vas a Santiago? Santiago, no sé, dije, solo voy a Huancayo. No, porque están celebrando, es la celebración. Yo no sabía. Pero bueno, entonces, unas, unas danzas, una fiesta folclórica, ¿no? De lugar propio del pueblo y tal, pero evidentemente lleno de misticismo, lleno digamos, de idolatría, lleno de paganismo. Sin embargo, había un remanente que era la parte de la iglesia, de estos pastores que son médicos, que habían puesto también un toldo, un tópico de atención médica, porque habían 4 médicos, ¿no? Enfermeras que habían venido de México y tal. Entonces, se prestó ese servicio y todo. Entonces, cuando tú ves ese contraste, tú estás en medio de eso y ves el contraste, ¿no? Ves por acá la gente creyente, la gente cristiana, siendo luz, y ves en estas esquinas todavía la oscuridad, las tinieblas, ¿verdad? Entonces tú dices, falta por hacer. Acá hay, como dice el dicho popular, hay mucho pan que rebanar. Tenemos que hacer algo, tenemos que mover, ¿no? Entonces, cuando Rolando Bedoya llegó ahí, pues el Señor le dijo claramente a él, aquí es. Por eso que él ahorita está empacando sus cosas en Arequipa, ¿no? Deja todo en Arequipa y ya se está mudando ahí a Huancayo, o sea, a Cochas, porque va a desarrollar un ministerio ahí. Interesante, estemos orando por Rolando Bedoya, nuestro querido Rolando, ¿no? Que ya se está mudando para allá para trabajar en el ministerio de evangelismo allí. Interesante, ¿no? Es cuando tú ya tienes compasión por los almas. Si no, solamente eres salvo, una persona salva, pero ahí nomás, no me comprometo. Eso es para los pastores, eso es para los misioneros, ¿no? Heme aquí, envíalo a él, envíalo a ella, ¿no? A mí no. Déjame acá en mi área de confort y que yo acá la paso bien, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que demanda Dios de ti y de mí? Demanda obediencia, ¿no? Lo que Él espera de ti es tu disposición. Lo que Él espera de ti es tu fidelidad, tu deseo de ser parte de esta gran comisión. Esta comisión no te comisiona un pastor, un misionero, un ministro, el hermano Max, no. Esta es la gran comisión que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos y a todos los discípulos de todos los tiempos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Los que lo rechacen a usted por hablar el evangelio, que rechacen la palabra, no lo están rechazando a usted, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra que usted le comenta, que usted le predica, que usted lo ministra, y no le hacen caso, es esa palabra la que finalmente lo va a empujar al infierno a aquellos que no quisieron. Porque no podrán decir: a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me habló de Jesucristo. Habrá, ahí aparecerá así, tal fecha, te hablaron de Jesucristo y tú lo rechazaste, tú los avergonzaste. Ok, entonces ahora al lago de fuego, ¿no? Ahora, muchas veces podemos decir nosotros a este llamado: no, lo que pasa es que yo soy muy joven, todavía déjenme vivir mi vida y después cuando ya soy viejo, entonces ya me meto al evangelio, pero déjenme vergelear bien, déjenme vacilarme bien, todavía puedo hacerlo y tal. ¿Por qué dejar dar tu juventud al diablo y querer dejar ya tu vejez ofrecerle al Señor? No tiene sentido, ¿verdad? Es un contrasentido. Pero bueno, siempre vamos a estar poniendo excusas, siempre vamos a estar, ¿no? Y esto por si acaso no es de ahora. Uno dice: no, es que yo ya soy muy viejo, o ya soy muy viejo. O, por ejemplo, en este grupo de mexicanos, hay un profesor, Jesús Cruz, ¿no? Es maestro de una escuela rural, ¿no? Bueno, no es tan viejo. Entonces, él estaba ahí, pero había ahí una enfermera jubilada. O sea, ya se jubiló de enfermera, pero ahora ya viene a hacer misiones y se va a diferentes partes, ¿no? Han estado en diferentes lugares llevando el evangelio. O sea, no hay forma de decir: no, lo que pasa es que yo soy muy viejita. No, ella es una enfermera jubilada y ahí, en la altura de Huancayo, ahí compartiendo la palabra. Interesante, ¿verdad? Pero podría decir: yo ya para qué, yo ya soy una jubilada, voy a vivir de mi renta, de mi seguro, y no tengo por qué ir a que me piquen los moscos por allá, ¿no? Entonces, o para que me choque la altura, o para que el frío inclemente de ese lugar nos rompa los labios. No, para nada. Estaba ahí trabajando y estuvimos el último día aquí, ya se fueron, ya están en su México querido, ¿no? Entonces, eso de las excusas va a haber. Por ejemplo, siempre ha habido. Moisés puso excusas. Cuando el Señor le envía, ¿no? Moisés dijo: no, Señor, ¿quién soy yo para semejante tarea? Ir al faraón, no, olvídate. Además, yo en ese tema de los discursos, yo no la hago. ¿No ves que soy tartamudo? ¿No? Entonces, él le puso un montón de excusas. Mándalo a Aarón. Él sabe hablar. Él es un elocuente, ¿no? Pero el Señor le había dicho a él. Interesante, ¿verdad? Siempre va a haber excusas. Lo mismo pasó con Gedeón, ¿no? Gedeón era un hombre, eh, digamos que temeroso, debilucho, así vulnerable, frágil. Estaban los ismaelitas ahí destruyendo las cosechas de ellos y él se mete a arrancar un poco de trigo y a esconderlo en cuevas para que tengan algo que comer. Y ahí viene el Señor, la agarra de noche, la agarra a tercio, ¿no? Y le dice: varón de Dios, esforzado y valiente. Y Gedeón dice: ups, ¿qué? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién es este varón valiente? Y estaba él solo. Y Gedeón dice: no, Señor, lo que pasa es que yo soy el último de mi tribu, yo soy el más pequeño, yo soy el más enfermizo, yo soy el más débil. No, no me puedes usar a mí. Búscate esos más fortachones, a esos más fuertes.
Pero el Señor había puesto sus ojos en él y le dijo, varón esforzado. Y le dijo, y por tu mano voy a dar libertad a tu pueblo. Es tremendo, ¿verdad? Es maravilloso. O sea, el más débil, de la tribu más pequeña, el más pobre, el más menesteroso. El Señor lo vio a Gedeón y lo levantó de ahí. Ahora, igual pasó con Jonás. A Jonás el Señor lo manda a Nínive. Dice, no quiero que prediques en Nínive. Y este compadre dijo, a Nínive que se mueran esos ninivitas porque ahí matan profetas. Yo no voy a predicar, me voy a atar. ¿No es cierto? O sea, al lado, pues es como que dice, lo mandan a Tumbes y este se embarca para Tacna. Dice, no, no, tan loco, mientras más lejos mejor. ¿No? Así sucedió. Ustedes conocen la historia, termina en la panza de un gran pez, ¿no? Por desobediente, por no obedecer al Señor. Y finalmente va a tener que cumplir porque va a predicar a Nínive. La ballena o el gran pez vino y lo vomitó. Felizmente que lo vomitó, no lo defecó, ¿no? A las costas de Nínive, cerca. Y se fue ya caminando por ahí a predicar, ya debo suponer un poco más blanco con los ácidos gástricos de ese gran pez, todo ahí, medio pelado, no sé cómo estaba ese tipo, pero por no obedecer al Señor. Entonces, siempre va a haber pretextos. Pero si no, lo que pasa es que yo tengo mi trabajo, lo que pasa es que yo tengo mi familia, lo que pasa es que yo tengo mi negocito, lo que pasa es que yo tengo mi empresa, lo que pasa es... Y va a haber siempre alguna razón. Pero cuando el Señor te llama, es mejor que obedezcas. Lo hizo con Pedro. Le dijo, Pedro, ven, te haré pescador de hombres. Entonces Pedro dejó sus redes, su barca, ¿no? Y lo siguió al Señor. Cuando lo llamó Abraham, abandona tu casa, tu parentela, ¿no? Y ve al país que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás de bendición. Haré de ti una gran nación. Entonces, él deja su parentela, deja su entorno, deja su finca, su chacra, su negocio y se va en obediencia al Señor, siguiendo una promesa. Aquel que quiera seguirme, todo tendrá que dejar la red como Pedro, dejar su hogar como Abraham. Cuando Elías está pasando por un campo y ve a Eliseo ahí que estaba arando su tierra, entonces Elías agarra y le tira el manto. Eso significaba un llamado profético en ese tiempo. Entonces Eliseo se da cuenta que el manto de Elías vino sobre él. ¿Él qué hizo? Inmediatamente agarró y mató sus bueyes. Los mató. Hizo una gran pachamanca para todo el pueblo, ¿no? Hizo una fiesta de despedida y dijo, me voy. No quería dejar nada que le obligara algún día a volver ahí. Ya no tenía bueyes, no tenía arado, no tenía nada. Simplemente siguió el llamado profético. Ahora, entonces, cuando el Señor llama es porque Él tiene una razón. Dice en primera de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ese es el Señor, no soy yo, es el Señor a través de mí. No es mi palabra, es la palabra de Dios a través de mí. Por eso a Moisés le dijo, no es quien tú eres, sino quién va contigo. Amén. No es quien tú eres, sino quién va contigo. Lo mismo sucedió con José. Sus hermanos lo vendieron. Ustedes conocen la historia perfectamente, ¿verdad? Todos sus hermanos lo venden a José. Lo vendieron como esclavo y él levanta a este esclavo y lo pone a gobernar en el imperio más poderoso de su tiempo. Sus hermanos agarran, lo venden a los ismaelitas lo llevan al mercado, a la ciudad, lo venden a Potifar, Potifar lo compra como esclavo, lo lleva allí, la mujer de Potifar se enamora de él,
quiere tener algo con él lo rechaza, ella lo acusa de faltarle el respeto, finalmente va a parar con sus huesos a la cárcel. 13 años caneado ahí, inocentemente. Y de allí lo saca el Señor. Para hacer, después del faraón, era José. Nada se movía ahí si José no aceptaba o no daba permiso. Es decir, levantó a José de ser un esclavo, de ser un proscrito de la ley, de ser un encarcelado, para llevarlo a gobernar después del faraón. Podríamos hablar también de Esther, una esclava que Dios lo levantó para reinar. Es maravilloso. Si usted lee el libro de Esther, se va a dar cuenta o va a entender cómo el Señor, en su inmensa misericordia, libra, digamos que salva a su pueblo. Resulta que el pueblo de Israel, sumido en su rebeldía, en su incredulidad, es puesto en manos, digamos, de los babilonios. Babilonia lo invade y lleva a esclavos a la gente, se roba todos los tesoros, destruye la ciudad de Jerusalén. ¿Vamos hasta ahí? Cuando se cumple más o menos 70 años, porque es lo que dice la profecía, ¿no? La profecía de Jeremías ya dio que iban a estar esclavos por 70 años. Entonces, viene un reino poderoso, que es el reino persa, ¿no? Encabezado por el rey Asuero, invade Babilonia, destruye Babilonia. Ahora estos judíos ya no son esclavos de Babilonia, sino que son esclavos de los persas. ¿Me entiendes? Babilonia desaparece, es destruida por el imperio persa. Ahora el rey Asuero es el mandamás de todos estos judíos. El rey Asuero tenía su esposa, la reina Basti, ¿no? En la gran ciudad, que era la capital de Persia, que es Susa. Entonces, él tenía su premier, su primer ministro, su hombre fuerte, su generalísimo, llamado Amán. Y voy a reducir la historia por razones de tiempo. Este malvado Amán le tenía bronca a los judíos. Él dijo, vos matar judíos, yo los cuelgo a todos, me canso. Y como es el primer ministro persa, él mandó en todos los pueblos donde haya judíos, dije, manden a hacer un patíbulo, o sea, una horca. Y ahí hórquenlos a todos. Yo comienzo acá en Susa. Entonces, allí es donde el Señor levanta a Esther, que era una esclava, lo levanta para ser la reina de Persia. Qué interesante. De esta manera, no solamente es que la reina Esther llega a ser la reina de Persia 478 años antes de Cristo, no solamente eso, sino que de alguna manera les garantiza la vida a todos los judíos ahí. El malvado Amán mandó a hacer la horca para colgar a los judíos. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde interviene la misericordia de Dios. Porque si Amán colgaba a todos los judíos, ahí se acababa el pueblo de Dios. Quedaban unos cuantos ahí en Jerusalén, los viejitos, los ancianos, los que no pudieron ser llevados como esclavos, los dejaron ahí porque no servían, ¿no? Entonces, es ahí donde interviene milagrosamente Dios. Ahí Mardoqueo, que es su primo que cría a esta sierva, que es Esther, porque sus padres murieron, ¿no? Fueron matados, entonces él lo cría. Era una mujer hermosa, bellísima, la mejor. Entonces, ella es levantada. ¿Qué pasa? El rey Asuero convoca, invita a todos los gobiernos de alrededor a una gran fiesta, a una gran comelona allí en Susa, ¿no? Y le dice a la reina, oye, reina, ya ponte linda, ponte bonita, porque están viniendo los invitados. Y ella le dice, ¿sabes qué, rey? No me da la gana de estar en tu fiesta. Me interesa un perejil tu fiesta. Y eso amargó tremendamente al rey Asuero y dijo, te fregas, ¿no? ¿No quieres estar en la fiesta? No, no voy a estar en tu fiesta. Entonces, él se ve obligado a tener una reina. Y de las doncellas que él estaba seleccionando para elegir las próximas reinas, ¿a quién creen que escoge? A Esther, ¿no? Entonces, de esa manera,
a una esclava lo lleva para ser reina de Persia. De esa manera, hasta el día de hoy, todos los años, el pueblo judío celebra la fiesta de Purim. ¿Qué significa la fiesta de Purim? Es la fiesta en la cual el pueblo judío hace memoria de cómo el Señor Dios Todopoderoso, a través de la reina Esther, pudo librar de la muerte a todos los judíos. Interesante. Hasta el día de hoy, el pueblo judío celebra la fiesta de Purim. Así se llama esa fiesta. Reconociendo a Esther como no pudo cambiar el curso de la historia, de ser ellos los ahorcados, el malvado Amán terminó ahorcado, él y todos los que estaban en ese complot. En la misma horca que él preparó para los judíos, él fue colgado. De la misma manera, mis hermanos, el rey David, un pastor de ovejas que Dios levantó para reinar en Jerusalén por 40 años. El rey David era un pastor de ovejas, era el menor de todos los hermanos. Él cuidaba las pocas ovejas de su padre Isaí en el patio de atrás del desierto, ahí. De allí, Samuel lo llama y lo bendice y lo unge como rey. ¿Por qué? Repito, porque Dios, amados hermanos, tiene el control de la historia del universo, de nuestra historia universal, y del mismo modo, Él tiene el control de cada persona, de usted y de mí. Él sabe por qué estás vivo y hasta cuándo y hasta dónde. Él sabe cómo gobernar este universo con autoridad y con soberanía. Asimismo, Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos, el Señor lo llama a Saulo de Tarso y lo convierte en el apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios que fue elegido para ministrar, para evangelizar al pueblo gentil. Él no estaba encargado para predicar en Jerusalén, en Judea, no, sino para el pueblo gentil, para todo el pueblo conocido de su tiempo, y él escribió 13 libros que están escritos en el Nuevo Testamento. Así que ninguno de nosotros ponga pretexto, no, lo que pasa es que yo soy muy viejita ya, lo que pasa es que yo soy muy viejo, lo que pasa es que yo no sé hablar, que yo... No. El Señor dice, Primera de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Por qué? Porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, y Él va entretejiendo nuestras vidas en su plan maravilloso. Amén. Seamos parte de ese esfuerzo. No nos cansemos. Si nosotros hoy estamos respirando, es porque Papá Dios tiene un propósito. Él tiene un propósito para ti. Solamente tienes que abrir tus oídos espirituales y decir, Señor, háblame, que tu pueblo escucha. Revélame tu gracia y tu favor. Quiero ser parte. ¿Qué pasa si mañana le llega la pecueca a usted? ¡Pum! Le cae la mancada. Un trancazo hasta la vista, baby. Ay, mi Dios, no, mejor hubiera estado predicando, llevando tu evangelio. Dame vida, yo voy a predicar. Ya es muy tarde, pues. Ya se te acabó la película, ya. Ya se bajó el telón. Hoy es día de salvación. Este es el día que Dios ha creado. Día de gozo, de alegría, de bendición. Es el tiempo de que nosotros tengamos que decirle al Señor, Señor, háblame, habla a mi corazón. Tengo dudas, estoy en un conflicto interno. Tengo conflicto de intereses. Por un lado, mis intereses del mundo y por otro lado, los intereses tuyos, Señor. Ayúdame a decidir correctamente. Guíame tú. Quiero obedecerte. Quiero ser obediente porque tu obediencia a Dios, amado hermano, te empodera para el reino. Pero tu desobediencia empodera al diablo para destruirte. Es como dispararte a las patas cuando tú desobedeces. Que sales fuera del propósito de Dios y quedas expuesto a que el enemigo venga y te zarandee como a trigo. Amados hermanos, confío en Dios en que esta palabra pueda haber sido de bendición en esta noche para ustedes, ¿no?
Es mi deseo y oración que sigan creciendo espiritualmente. Si el Señor lo permite, mañana estaremos con una porción más de su palabra preciosa. Estaremos viendo qué significa la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, ¿qué es eso? En términos reales, en términos prácticos. Eso estaremos viendo mañana, si el Señor lo permite, a este mismo horario. Gracias por su compañía, que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Cuídense.